El ataque del 7 de octubre. Bueno, está claro que la causa palestina estaba bajo un gran ataque del gobierno israelí. Este nuevo gobierno decidió judaizar Jerusalén, apoderándose de la ciudad vieja, apoderándose del lugar sagrado más importante de Jerusalén, y ellos fueron a construir más asentamientos. En menos de un año emitieron 150 concesiones para construir o ampliar nuevos asentamientos. Gaza estuvo sitiada durante los últimos 17 años. Los palestinos estaban siendo asesinados desde 2022. 500 palestinos fueron asesinados en las calles de Cisjordania, no en Gaza, en Cisjordania, donde hay una autoridad palestina, donde se supone que hay una paz. Bien, solo para entender lo que estás diciendo, atacaste a Israel para revivir la causa palestina. Eso está claro. Como líder político en Hamás, ¿estás orgulloso de los ataques del 7 de octubre? Me siento orgulloso de que nuestra nación siga resistiendo después de más de 100 años de ocupación, la ocupación británica durante 3 décadas y la ocupación israelí durante los últimos 75 años. Pero en estos atentados hay cientos de civiles, personas inocentes fueron abatidas a tiros por militantes de Hamás. ¿Cómo esto sirve a su causa? El ataque de las tropas de Hamás o Al-Qassam fue contra los militares. Gaza está sitiada desde hace 17 años. Estaba bloqueada al 100%. Cuando ese muro cayó, pasó como lo que había pasado en Berlín. Toda la gente entró y todo el mundo hizo lo que hizo. Así que Hamás no mató a ningún civil. No teníamos ninguna intención de matarlos. Eso quedó claro desde el primer momento y fue publicado desde los primeros 30 minutos. Ataquen a los soldados, no mujeres, no niños y ancianos. No ataquéis a nadie que no lleve armas. ¿Qué pasa con las imágenes que se publicaron desde sus combatientes con cámaras corporales disparando a civiles? No hay imágenes así. Este video es de una de las comunidades que fue atacada. Muestra claramente a combatientes de Hamás atacando un auto civil, personas dentro del coche. Aquí están sus combatientes disparando a la gente en el coche. Es claro, mueren. ¿Ok? Antes de entrar a la fuerza en la comunidad. Bien. ¿Cómo explicas esto? ¿Estás seguro de que son civiles? Es un coche civil. Nadie tiene uniforme dentro del coche. Usted sabe que los soldados israelíes utilizan los transportes civiles, utilizan los autobuses, utilizan los coches. Sí, esta usan es una pareja coches. de civiles. Déjame decirte esto, se lo diré, lo haré. También son tus combatientes entrando en una de las comunidades, disparando a las casas. Esto parece un objetivo militar. Los militares están codo con los llamados civiles. ¿Mitos? Son miembros del ejército. Te diré esto. O algunos pueden ser parte del ejército, pero estamos hablando de casas civiles siendo atacadas. Déjame continuar. Esos son colonos. De acuerdo con el derecho internacional, no son civiles, son colonos. Son colonos. Entonces, ¿no se puede matarlos? No está permitido. Pero si disparan, se dispara contra ellos. Empiezan a disparar. Algunos de ellos, señor, una casa es atacada y alguien nadie hizo los eso. ataca, nadie ataca las casas, entran en la zona, pero no dispararon contra nadie. Cuando Deberíamos dispararon, entonces actuaron. Hablemos ahora de los rehenes, otro tema importante. Más de 200 israelíes han sido secuestrados y llevados a Gaza, entre ellos muchos soldados, pero también muchos civiles. Explíquenos, ¿por qué Hamás secuestró a civiles, violando directamente la Convención de Ginebra? Nos concentramos en tomar militantes como prisioneros de guerra. Pero cuando toda la situación se salió de control, todo el mundo entró. Así que se llevaron a la gente. No pudimos detener eso. Entonces, ¿Hamás no secuestró civiles? Dijimos eso y dijimos, estamos listos para averiguar dónde estaban y en qué lugares
y estamos dispuestos a trabajar para enviarlos de vuelta. Israel afirma que ustedes han secuestrado niños. Bueno, todavía estamos tratando de encontrar dónde están. No lo sabemos. No está en nuestras manos. No están en nuestras manos. Este es un video publicado por la Brigada Qassam que muestra sus combatientes con israelíes, niños pequeños. Sí. Este es un video publicado por su ala militar. Sí, puede explicar esto. Esta familia fueron a los medios israelíes diciendo que no fueron dañados por Hamás. ¿Estos niños no fueron tomados? No, no fueron tomadas por Hamás. De hecho, fueron al segundo día a través de los medios de comunicación hablando de cómo fueron amables con la familia y cómo trataron a un niño herido de buena manera, reparando sus heridas. 2 niñas están entre algunos de los niños tomados como rehenes dentro de Gaza. Se trata de Aviv y Raz, de 2 y 4 años. Son 2 hermanas. ¿Qué le dirías a su familia? Es una desgracia. Intentamos hacer todo lo posible para que vuelvan, pero Netanyahu está socavando todo el proceso hasta ahora. Rechazó todo el tiempo tenerlas de vuelta. ¿Qué están haciendo exactamente para liberar a los rehenes? Bueno, estamos hablando con los mediadores de que estamos dispuestos a enviarlos, pero Netanyahu sigue poniendo obstáculos. Y le diré, antes, cuando decidimos enviar a algunos de ellos, rechazó que fueran 2 ancianas. Y cuando los 2 americanos fueron liberados, sus calles comenzaron a presionarlo, así que lo aceptó y los enviamos a casa. Hablemos del sufrimiento en Gaza que está en la mente de todos. Más de 11,000 personas han muerto en Gaza por las bombas israelíes. ¿Siente Hamás alguna responsabilidad por estos asesinatos? Está hablando de nuestras propias familias, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros hermanos y hermanas. Nuestra responsabilidad es protegerlos y liberarlos. ¿Acaso hay que aceptar la ocupación? Si te resistes, te matan. Y cada vez que actúas, afirman que están reaccionando contra nuestra acción, mientras intentan encubrir el hecho de que provocaron todo el asunto al ocupar nuestra tierra. Sin duda, Hamás sabía que Israel iba a reaccionar tras los atentados del 7 de octubre. ¿Por qué provocó este sufrimiento a su propio pueblo? Esa pregunta significa que los palestinos estaban viviendo normalmente, en paz, no sufrimiento, y justo cuando hubo una reacción de la resistencia fueron asesinados. Pues bien, esta no es la verdad. En Cisjordania han estado sitiados durante los últimos 17 años. Los palestinos de Gaza fueron asesinados a diario. Significa que están matando a los palestinos todo el tiempo. El sufrimiento está ahí. Tienes que actuar para proteger a tu propio pueblo. Queremos ver el fin de la ocupación. Cuando llegue el fin de la ocupación, todos los militares de la resistencia palestina se convertirán en el ejército del Estado palestino. Pero siempre que haya una ocupación, seguro que habrá una resistencia. Israel afirma que utilizas a civiles como escudos humanos, que vuestra red de túneles atraviesa infraestructuras civiles, que tenéis el mando y el cuartel general bajo hospitales. ¿Cómo responden a esto? Las tropas de Al-Qassam muestran tanques bombardeados, atacados. No había escudos. Los militantes por sí mismos estaban atacando los tanques. De hecho, los israelíes están utilizando a los civiles como objetivo para presionar a la resistencia palestina, pero no pueden decirlo en público. Y cuando descubren que esto no funciona, empiezan a hablar de los hospitales. Hamás se esconde dentro de los hospitales. Lo mismo afirmaron en los años del 2008, 2012, 14, 21. Y ahora no hay pruebas sobre ese acceso, no han presentado ninguna prueba. Recientemente publicaron un video que muestra túneles cerca de un hospital. Hecho, no hablan del túnel, afirman que hay un túnel. Cuando veas lo que hay allí, usted encontrará que es un lugar para los cables de la red de teléfonos e internet. Sí, pertenece al Ministerio de Comunicaciones, que se controla desde Ramallah. Así que el que construyó eso es ese ministerio. Hamás tiene una red de túneles bajo Gaza, de eso no hay duda. La Brigada Qassam ha mostrado el túnel. Exacto, entonces
Israel está diciendo que estos túneles son solo para sus combatientes. Su liderazgo se esconde en estos túneles. Si se preocuparan por su gente, construirían refugios para protegerlos de las bombas israelíes. ¿Por qué no lo habéis hecho? ¿Por qué se supone que bombardean a los palestinos y a los civiles? ¿Por qué los bombardean? Pero ustedes envían Antes refugios de antiaéreos para proteger a sus decir civiles. eso, tienen que responder a esa pregunta. Usted Lo sé, responderé a eso, tiene pero los en medios primer para lugar construir demuestra túneles que para sus ustedes, fuerzas. ¿Por qué no para los civiles? ellos tienen como objetivos a los civiles, y eso destruye la afirmación de que Hamás utiliza a los civiles como escudos humanos. No estamos construyendo túneles por comodidad, sino construyendo túneles para la lucha. No estamos hablando de una vida cómoda bajo tierra. Estamos hablando de combatientes que entran y salen luchando contra la ocupación. Y esos túneles son atacados por los israelíes. Esos combatientes están siendo asesinados, ¿sí? Así que no puedes meter a los civiles en esos túneles. Si tienes los conocimientos y los medios para construir túneles para tus fuerzas, Lo haremos para ¿por qué no construir reconstruir la ciudad túneles en para otro sus fuerzas? momento, inshallah. Reconstruiremos Gaza después de esta guerra. E inshallah lo consideraremos para los civiles, porque al menos esperábamos que la comunidad internacional fuera más humana de lo que es ahora. Las IDF que han llegado al corazón de la ciudad de Gaza dicen que Hamás ha perdido el control de Gaza y que tus hombres están huyendo. ¿Cómo responde a eso? Nadie se ha rendido. Todos están luchando hasta el final. Eso significa que no huyen. ¿Siguen en sus posiciones y luchando? Sí. Los tanques israelíes están invadiendo Gaza. Estamos hablando de más de 900 tanques invadiendo Gaza. ¿Cuántos soldados israelíes han matado? ¿Cuántos tanques han destruido? De acuerdo con los números que vienen del campo de nuestra gente, 180 tanques fueron destruidos total o parcialmente. Quedaron fuera de servicio. Destruir el tanque más importante en la historia del ejército israelí, el Merkava 4, muestra cómo la resistencia está operando sobre el terreno mejor de lo que nadie puede esperar. Pero no hay recuento de los soldados porque, ya sabes, algunos soldados están heridos, no sabemos si murieron o no. Israel dice que desarraigará a Hamás como movimiento y lo destruirá de una vez por todas. Bueno, sus superiores, me refiero a los americanos, dijeron que vencerían a los talibanes en Afganistán. Después de 20 años, entregaron Afganistán de nuevo a los talibanes. La idea aquí es, no se puede tomar la tierra de una nación, afirmando que esta nación será demolida en beneficio del ocupante. Durante 75 años los palestinos han resistido a la ocupación. No se rendirán. Ahora, ¿qué futuro ve para Gaza? Porque la mayoría de los expertos creen que han sellado su destino atacando a Israel el 7 de octubre. Dijeron eso en 2008. Lo dijeron en 2014 y lo dicen hoy. Pero se da cuenta de que esto cambia las reglas del juego. Este ataque cambió todo. Estoy de acuerdo, pero eso no significa que se quebró la fe de los palestinos, la cual es la fe de Hamás. ¿Qué es lo que ve usted? Todavía estamos en los primeros días de la lucha. Veamos qué ocurrirá en los próximos 2, 3 o quizá una semana o meses. Si los israelíes son capaces de seguir adelante, si la resistencia es capaz de hacer más. Hablando de nuestro futuro, veo en unos pocos años un Estado soberano palestino independiente y Hamás es uno de los actores políticos importantes en este Estado. ¿Unos años? Sí, dentro de unos años. Hamás lleva décadas luchando contra Israel. Explíquenos qué ha conseguido exactamente con esta lucha. Porque lo que la gente está viendo es que Israel está prosperando financieramente. Tienen el apoyo de algunos de los países más poderosos del mundo. Están ampliando la ocupación, según la ONU. Han impuesto un bloqueo a Gaza desde que ustedes tomaron el poder hace más de 17 años. Mientras los llaman animales
y los etiquetan y los consideran un grupo terrorista. Entonces, ¿qué habéis conseguido luchando contra Israel? Pues sugerir que la nación palestina no debe rendirse. Lo que queremos conseguir es la liberación de nuestra tierra. Si no resistimos, esto no sucederá nunca. Si resistimos, esto sucederá más pronto de lo que los israelíes esperan. Así que es o bien sufrir sin hacer nada, solo ser asesinados, o resistir. Y eso te hará lograr tus objetivos algún día. Bien, terminemos con el último tema, el camino a seguir. Han pasado más de 5 semanas de derramamiento de sangre. ¿Hacia dónde ves que va esta guerra? Bien. Bueno, para empezar, creo que para acabar con esto hay que admitir que esta ocupación debe terminar y el pueblo palestino tiene que tener sus derechos. Y como primer paso para acabar con esta ocupación, los estadounidenses, la comunidad internacional debe aclarar de una manera muy cierta y específica que harán que Israel simplemente acepte e implemente las resoluciones internacionales relativas a la causa palestina. Hamas quiere borrar a Israel del mapa del mundo. ¿Sigue manteniendo esta postura hoy en día? Bueno, los israelíes están borrando a los palestinos y afirman que los palestinos quieren borrarlos a ellos. Pero ustedes tenían una Los carta están que decía esto. encarcelando. Pusiste De por acuerdo. escrito que El Estado desmantelarías israelí, exactamente, el Estado desmantelar israelí. el Estado israelí es diferente a desmantelar. Esta tierra es tierra palestina. No luchamos contra ellos porque sean judíos, como afirman. Estamos luchando contra ellos porque son la ocupación. El problema judío no se creó en Palestina. Se creó en Europa. El último capítulo fue los nazis, pero antes de eso fueron expulsados de Inglaterra durante 2 siglos, fueron expulsados de España, los mataron en España, fueron torturados y quemados en público en Francia. ¿Qué clase Israel. de Israel estás dispuesto a reconocer? ¿En base a qué frontera? 1948-67. ¿Qué Israel está dispuesto a reconocer? ¿Por qué reconocer una ocupación? ¿Por qué reconocer a un Estado que mata a nuestra gente? Los qué israelíes no reconocerlo? van a ninguna parte y tú no vas a ninguna parte. Así que para una solución a esto, ¿qué Si están quieren seguir dispuestos a viviendo aceptar? como una ocupación, no tienen posibilidades. Pero si quieren vivir pacíficamente en Palestina, bajo el gobierno de un Estado palestino, esto es otra cosa. Entonces, ¿quieres toda Palestina con uno que viva Un allí? Estado palestino para los palestinos. Y cualquiera puede vivir en este Estado, ya sea como extranjero o como ciudadano, pero tiene que creer y saber que es Palestina y el Estado palestino independiente y soberano. Por lo tanto, usted no está dispuesto a compartir la tierra con los judíos en una solución de 2 estados. Estamos dispuestos a tener nuestra propia tierra, construir nuestro propio Estado, y cualquiera que respete eso y desee respetar la ley de los palestinos, vivir bajo el control y la ley del Estado palestino, ¿por qué no? Entonces Israel no. Sí, no hubo y no habrá Israel. Señor Osama Hamdan, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted.